Estamos en el domingo 31º del tiempo ordinario, ya terminando el ciclo A dedicado a San Mateo, tomado del Evangelio de este día un mensaje importante a nosotras y a nosotros como cristianas. Que el mayor entre ustedes sea siempre su servidor. La primera lectura nos va ubicando en esta temática, está tomada del profeta Malaquías, uno de los llamados profetas menores, no porque sea menos importante su mensaje, como hemos dicho en otras ocasiones, sino por el largo de su profecía, es decir, el libro que está registrado. Otro dato interesante es que es el último libro de la Tanaj o de la Biblia hebrea o de lo que conocíamos antes como Antiguo Testamento. Malaquías literalmente significa mi mensajero. Por eso algunos exegetas, es decir, estudiosos de la Biblia, consideran que más que un nombre, Malaquías era el título dado al profeta. El texto que tenemos fue escrito después del exilio de Babilonia, probablemente en el siglo V a.C. Por el contexto podemos pensar que Malaquías vivía en Jerusalén y sus actividades estaban vinculadas al templo. De la profecía de Malaquías viene la expectativa de Israel de que el profeta Elías vendría como precursor del Mesías. Una idea muy extendida e importante en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y que sabemos que tiene un vínculo importante en nuestra fe al papel del precursor, es decir, de Juan el Bautista. La lectura de hoy nos presenta una dura llamada de atención del profeta a los sacerdotes del templo, podríamos decir a los profesionales de la religión. No solo se han desviado del camino de Yahvé, sino que han causado que muchos también se estén perdiendo. Una frase positiva que nos invita a meditar la actitud sobre todo de quienes tienen cargos de servicio en el liderazgo. ¿Acaso no tenemos todas y todos un mismo Padre? El salmo de este día es el Salmo 131, uno realmente de mis favoritos. Describe de una manera muy hermosa, muy bella, la actitud de confianza y abandono de quien conoce al Dios vivo. Cuando nos ponemos en sus manos, realmente no necesitamos nada. El salmista invita a no tener un corazón ambicioso ni ojos altaneros, pretender alcanzar grandezas que no nos corresponden, que son inalcanzables, sobre todo estas construcciones mentales, es perder el tiempo. Tomado del Salmo, estoy, Señor, tranquilo y en silencio, como un bebé recién amamantado en el regazo de su madre. Así estoy en ti, Señor. La segunda lectura nos sigue acompañando la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Hoy les recuerda el apóstol que él los ha tratado con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Vemos el vínculo con el Salmo que acabamos de comentar. Les comunica que no solo el Evangelio, sino su propia vida, quisiera Pablo entregarla por ellas, por ellos. De esa radicalidad es su amor por la comunidad. Deja entrever su costumbre de nunca ser oneroso a las comunidades. Pablo siempre se ganó la vida con su trabajo. Su servicio apostólico siempre fue con entrega y abnegación. Con todo se alegra que su esfuerzo esté dando fruto abundante entre la comunidad. La palabra de Dios es evidente que sigue actuando entre los creyentes. Tomado de esta lectura, damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra, la aceptaron como lo que es palabra de Dios. El Evangelio de este día está tomado ya nos acercamos al final del Evangelio de Mateo, aquella recomendación propia de Mateo: no llamen padre a nadie en este mundo.
En el contexto de las controversias del Señor Jesús con las autoridades religiosas de Israel, el Señor recomienda a sus discípulos y discípulas y a las multitudes que no imiten el estilo de los escribas y fariseos, que se han adueñado de la cátedra de Moisés. Dicen una cosa y hacen otra. Mientras exigen mucho a las personas a quienes dirigen, ellos no se aplican a sí mismos los mismos criterios. Les gusta que la gente los reconozca y los alabe. Ensanchan las filacterias y las franjas de los mantos. Lo que ven ustedes en la foto que está acompañando este texto, ese cinturón de cuero que ven que tiene amarrado siempre en la mano izquierda y el que tiene amarrado alrededor de la cabeza y que en el final tiene un cuadrito donde está una miniatura de la ley, es una interpretación literal, digamos, fundamentalista de un texto de la Torá que dice que el pueblo debe de tener siempre enfrente a la ley o a la Torá. Entonces, a eso se explica. Ensanchan las filacterias para que vean que son devotos. Hacen largos los flecos de los mantos para que toda la gente vea que sean devotos, que son devotos. En el fondo, sin darse cuenta, están alimentando sus egos. Es decir, son esclavos de su ego, no servidores del Dios vivo. Buscan también ocupar los lugares destacados en la sinagoga y en los banquetes. Les gusta que les rindan pleitesía en las plazas y que la gente les llame maestros. Tomando esta frase como base, Mateo introduce una serie de recomendaciones para los seguidores de Jesús. Estas solo las encontramos en el Evangelio de Mateo. Dice: no se dejen llamar maestro. No existe más que un maestro. Y todas y todos somos hermanas y hermanos. No llamar a ningún hombre padre, porque el único padre común es el Padre Celestial. No dejarse llamar guía. Reconocer que solamente nos guía Cristo. ¿Cuál entonces es la actitud del cristiano? La de quien sirve por amor a las demás personas. Y eso implica, desde luego, preocuparte por ellas primero, buscar ocupar los últimos lugares, estar atento y atenta especialmente a quien más lo necesita, a las personas más vulnerables, más marginadas, ¿no? Termina el texto con la sentencia: el que se enaltece termina siendo humillado y el que cultiva la humildad termina siendo enaltecido. Nos quedamos con el lema de nuestra Eucaristía tomado de este Evangelio: que el mayor entre ustedes sea su servidor. Ya en varias ocasiones hemos comentado que el poder encarnar el amor a la manera de Dios, que es el centro de nuestra vocación, somos su imagen. Estamos llamadas y llamados a ir construyendo esa semejanza. Nuestra vocación es hacer presente el amor de Dios en lo concreto de la vida de cada una y cada uno. Esto no es algo sencillo porque tiene sus complejidades. En ocasiones hemos dicho, el amor implica tener un corazón cercano, un corazón que sabe consolar, un corazón que ayuda al que se ha caído para que se levante, para que recupere la confianza en sí misma y en sí mismo. Y eso es lo que necesita. Y el amor se concreta de esa forma, siendo tiernos, siendo comprensivos, viviendo con esta apertura, ¿no? Para acoger al hermano que sufre. También hemos dicho que el amor en ocasiones debe de ser fuerte y duro. Hay momentos o situaciones en las que solo una llamada de atención fuerte puede hacer que el hermano o la hermana reaccione. El Señor Jesús es nuestro gran maestro. Así como a una mujer que había estado arrastrando una vida pues de falta de dignidad, de sinsentido, por el estilo de vida que se había visto obligada a llevar. Cuando se acerca al Señor, el Señor la consuela
le hace sentir que ella es una digna hija de Abraham y la ayuda para que rehaga su vida. Este mismo Señor Jesús, ante personas que tienen el corazón muy endurecido, no tiene ningún empacho en llamarles raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, ¿no? ¿Cómo saber la manera concreta, correcta de encarnar el amor en la vida de cada una y cada uno de nosotros? Lo primero que tendríamos que decir es que ese amor se encarna en nuestro contexto concreto. Al inicio nos invitaban a estar presentes a nuestros hermanos y hermanas que en este momento están sufriendo en el mundo, ya sea porque son víctimas de la guerra, ya sea porque se han convertido en víctimas de los desastres naturales. ¿Cómo yo, en lo concreto de mi vida, puedo encarnar el amor de Dios aunado a mi amor? Porque así es como actúa en medio del mundo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra identidad y nuestra manera de encarnar ese amor en nuestro entorno. Pues es fundamental que le preguntemos al Señor. Con lo que soy y tengo, y nos hace recordar la oración de San Ignacio: toma, Señor, y recibe todo lo que soy y tengo, dispón a tu voluntad. Dime cómo quieres que lo utilicemos. Mientras tu amor y tu gracia me sostenga, desde luego, Señor, cuentas conmigo. Y en esos espacios de oración y de silencio, aprendemos a escuchar esa voz profunda del Dios que nos habita y que nos va mostrando qué es lo que podemos hacer concreto. De entrada, habría que decir que hay un caminito para que podamos vivir a plenitud nuestra vocación de servicio en el Señor. Desde luego, descubrir cuáles son estos dones y talentos, nuestros 5 panes y 2 pescados, que estamos llamadas a poner al servicio del Señor. Ese es un elemento importante. Y esta práctica de todos los días y en cada momento preguntarnos ¿cómo puedo yo amar? Si hubiese un lema para la vida del cristiano, yo diría siempre es mejor amar. Si estás en una situación difícil, pregúntate ¿cómo puedo yo amar aquí? Si estás en una situación de alegría, de disfrutar con la gente que amas, ¿cómo puedo yo amar aquí? Siempre el Espíritu que vive en tu corazón te va a mostrar el camino concreto, te va a poner los nombres de las personas, te va a recordar qué dones tienes para compartir. Claro, es fundamental el tener muy presente, muy claro ese camino de regreso al corazón, cómo hacer ese silencio desde el cual la comunicación de Dios se presenta con mayor claridad en nuestras vidas. La principal distracción son los rollos de la loca de la casa, de nuestra mente, de nuestro ego, que cuando no hemos sabido independizarnos de él, pues nos lleva a tomar decisiones y acciones que en vez de construir, destruyen. Pero cuando cultivamos la apertura cotidiana a escuchar la voz de Dios en el corazón de cada una y cada uno, esta sensibilidad a la manera concreta como Dios nos invita a encarnar el amor se va consolidando. Una práctica de vida centrada en el amor como servicio trae como consecuencia un segundo elemento muy importante de nuestra vida como cristianos, y más en el siglo XXI, que es lo que solemos llamar una autoridad moral. Ya hoy en día, y a muchos que tienen mi edad o un poquito menos o un poquito más que mi edad, nos hemos dado cuenta cómo ha colapsado totalmente lo que antes se llamaba autoridad de oficio, ¿no? Que si el presidente municipal, el presidente de la República, no digamos, que el padrecito de la iglesia, que el maestro de la escuela, que el médico, etcétera. Esas personas, por el oficio, por el título que tenían, recibían una autoridad de entrada. Eso ya se acabó.
Ahora la gente ha aprendido a estar atenta para ver si esa persona se merece que yo le reconozca algún tipo de autoridad. Desde luego que eso no es ninguna garantía, ¿verdad? Porque pues ya sabemos que a través de técnicas mercadotécnicas, etcétera, pues la gente a veces se va de bruces creyendo que esta persona tiene autoridad moral, pero no, en el fondo no la tiene. Lo que sí es cierto, y la historia nos lo ha mostrado, es que solamente quienes vinculados al amor permanente de Dios se gastan la vida amando concretamente, van alcanzando una autoridad moral, en este caso, que nada puede desgastar. Y una autoridad moral que podríamos decir que se vuelve casi universal. Sin esa autoridad moral, no podemos vivir la última etapa de nuestra misión como cristianos. ¿Cuál es? Invitar a hermanos y hermanas a que abran su corazón, tomen distancia de la loca de la casa, del ego, de todas nuestras heridas y demás, para encontrar una vida plena, una vida de alegría, una vida centrada en esta comunión a través del amor compartido. Hoy, sobre todo, no podemos nosotros transmitir la buena noticia si no hemos ido construyendo esa autoridad moral, es decir, un testimonio que habla muchísimo más que las palabras. Por lo tanto, el camino es: abre tu corazón para encontrarte con el amor de Dios, ese amor que te sostiene y desde el cual puedes ir encontrando la forma concreta de transmitir el amor de Dios en tu vida a las personas con las que convives, y ahí está eso concreto, no en abstracto, sino en concreto. Eso te va abonando a que te vayas construyendo una autoridad moral sustentada en el testimonio, y desde ese testimonio, desde tu actitud y desde tu estado interior, puedes entusiasmar a las personas, sobre todo las que han ido madurando en su capacidad de quererse liberar y estar dispuestas a liberarse de la jaula de la esclavitud del ego, para poderlas acompañar en este camino de transformación y de redención. El amor, vuelvo a decir, no es tan sencillo de encarnar. Desvinculado de Cristo, es muy probable que tú y yo y cualquier persona meta la pata, porque pensando que estamos haciendo el bien, en el fondo estamos siguiendo los dictámenes de nuestro ego. Y eso es lo que el Señor está subrayando y lo presenta en aquellos en quienes menos pensaría uno que el ego se pudiera meter, es decir, en estos profesionales de la religión. Bueno, pero si se pasan todo el día en el templo, si están dedicados a los sacrificios, si son fariseos que observan 613 mandamientos, reglas, preceptos cada día, esos, ¿cómo van a estar desvinculados de Dios? Y el Señor subraya que todo ser humano, cuando sigue siendo esclavo de su ego, tarde o temprano termina haciendo daño, haciendo mal. Una de las características que aparece en este texto y que es común en los ambientes religiosos es que las autoridades religiosas por título, que no han sabido ganarse esa autoridad moral por su testimonio, dejen de ser mediadores de Dios y las personas y se conviertan en intermediarios. Y ese es tal vez uno de los pecados más grandes en los que uno puede caer. ¿Cuál es la diferencia entre un mediador y un intermediario? Un mediador es alguien que facilita el encuentro entre dos personas. Y una vez que las dos personas se encuentran, el mediador se hace a un lado. Un intermediario es quien se pone entre una persona y otra y sirve como de frontera, controla el paso. Pretender hacer eso en la relación con Dios es una blasfemia. Todos nosotros y nosotras estamos llamados, sí, a mediar para que nuestros hermanos y hermanas se encuentren con el Dios vivo. Y después
tomamos distancia para que esas personas puedan ir creciendo y madurando en su relación con Dios. Por eso el Señor subraya mucho cuidadito con los títulos, porque los títulos finalmente terminan desprestigiando las cosas. Es el testimonio, es la autoridad moral la que nos va a permitir encontrar cuando tenemos ante nosotros una persona que vive vinculada al Dios vivo y por lo tanto nos va a facilitar el camino para nuestro encuentro con ese Dios. Pues comprometámonos en este camino, en esta misión que el Señor nos ha confiado. En esta semana llevémonos esta invitación del Señor. Nuestra vocación de ser mediadores, es decir, de que nuestro testimonio, la manera como interactuamos con las personas, cómo los vemos, cómo nos comunicamos con ellas, con ellos, cómo nos servimos mutuamente, vaya creciendo en una autoridad moral que nos permita invitarlos a formar parte de la comunidad de aquellos que tienen a Cristo como centro de su vida. Que cada día podamos pensar en todo momento, no solo en la mañanita, sino a lo largo del día, que siempre es mejor amar. Y conforme entremos a distintos momentos, circunstancias de nuestra cotidianidad, siempre tengamos eso como lema. ¿Cómo puedo amar aquí y ahora? Vinculados a Cristo, poniendo en sus manos nuestros 5 panes y 2 pescados, les aseguro que seremos testigos del amor que hace milagros. Que tengan un excelente día, Dios con ustedes.